Muy buenos días y bienvenidos a este webinar titulado Formación para empleados, el gran win-to-win a nivel empresarial, en un momento en el que la fuga de talento, el gap de profesionales cualificados y las necesidades de las empresas pues se encuentra en entredicho, ¿no? Hay mucha guerra por el talento, hay ausencia de perfiles en determinados sectores y también estamos en un momento hablando de esa gran dimisión y de bueno, pues esa insatisfacción laboral de los empleados. ¿Qué formas tenemos en este sentido para que nuestros empleados estén pues mucho más contentos con nuestra empresa, tener un engagement mayor y que nuestra capacidad de atracción y fidelización de talento sea enorme? Pues todo ello pasa en gran parte, o una de las opciones es la formación. Por eso hablamos de que es el gran win-to-win empresarial. Y para hablar de este tema vamos a ir ya muy rápidamente con las presentaciones. Contamos con 3 speakers de auténtico lujo, así que vamos a ir ya con las presentaciones. En primer lugar, contamos con Elena Jiménez, Managing Director de Specs. Muy buenos días de nuevo, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, buenos días a todos. Cuéntanos en 20-30 segundos qué es Specs y a qué os dedicáis en la compañía. Speaks es una multinacional de origen alemán que se dedica a la formación digital de idiomas. Así que al final lo que hacemos es combinar tecnología y personas para mejorar las habilidades de comunicación de la gente. Pues muchas gracias, Elena, y bienvenida a este webinar. También contamos Gracias. con Isabel Iglesias, directora de Sirania Recursos Humanos. Muy buenos días, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué es Sirania, en qué consiste vuestra actividad. Bueno, Sirania, nosotros somos una consultora que estamos orientados hacia todo lo que tiene que ver con la gestión del talento en un entorno digital. Básicamente nos dedicamos a 3 áreas muy concretas, una de ellas que tiene que ver con lo relacionado con la formación, desde formación muy técnica para profesionales de recursos humanos, pero también pues trabajamos otro tipo de formación más orientada hacia habilidades o trabajo en equipo. Toda la parte de consultoría, donde bueno, pues apoyamos a las organizaciones en necesidades que tengan de desarrollar proyectos, y la última parte que tiene que ver pues con el headhunting o la búsqueda de perfiles muy concretos en redes sociales. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Isabel, y bienvenida. Y por último también contamos con Alejandro Sánchez, además es uno de los anfitriones de este webinar organizado por Flexo y por Recursos Humanos Digital. Alejandro es socio y cofundador de Flexo. Muy buenos días, Alejandro. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué es Flexo, en qué consiste su actividad para aquellos que todavía no lo conocen, que serán pocos ya. Bueno, pues Flexo es una plataforma, una solución digital para implantar o para mejorar planes de retribución flexible o cada vez más llamados de beneficios sociales en cualquier tipo de empresa. Antiguamente esto se llevaba en muy grandes empresas, cada vez se democratiza más. Y por enlazar con el tema del webinar, pues dentro de estos planes, los cursos de formación han ganado en los últimos tiempos muchísima importancia como productos elegidos por el empleado dentro de estos planes, más allá de todos los casi más conocidos, ¿no? Como son el seguro médico, el restaurante, el transporte público, el cheque de guardería, etcétera. La formación ha crecido de manera exponencial y de eso intentaremos aportar un granito de arena. Y además una opción, Alejandro, para las empresas y que ya demandan los empleados, que ya demandamos los empleados en nuestra vida normal a las compañías, y que es una opción también para seguir siendo atractivos para el talento. Me gustaría comenzar este debate, esta mesa redonda contigo, Alejandro, para poner sobre la mesa el contexto actual y ver cómo consideráis que hay que entender o valorar la formación a día de hoy, si vamos por el camino correcto y cómo transmitís el valor añadido de la formación a las empresas en este sentido, Alejandro. Bueno, me acompañan 2 personas que van a, en cada una de las preguntas que tenemos en el webinar, van a aportar casi más que yo, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, y seguramente de cualquiera, la formación se ha convertido o es a día de hoy un activo estratégico, ¿no? Absolutamente en cualquier empresa, pero esto no es algo nuevo, siempre lo ha sido, ¿no? Quizá ahora se le da más importancia a los planes de desarrollo, a la formación, porque las nuevas generaciones parece que lo reclaman más que antes, ¿no? Más que otras generaciones anteriores. Y también porque ahora hay un peligro de insatisfacción, claro, ¿no? Es más grande, ¿no? Por esto la guerra, ¿no? De la fidelización del talento. Por lo tanto, las empresas tienen que cuidarlo al máximo, y no porque les toca, sino como cultura, ¿no? de la propia empresa. Tu compañera antes, no sé si la has escuchado, mencionaba algunos estudios recientes, uno de Randstad, otro de Hays, donde
donde se concluye con datos, ¿vale? Y con respuestas de profesionales directivos o no directivos a día de hoy, que el buen empleado quiere formarse y crecer. O sea, que el desarrollo profesional es algo que solicitan, igual que solicitan un buen salario, un plan de beneficios o un ambiente de trabajo agradable, un buen jefe, ¿no? Que también se escribe de esto mucho en los últimos tiempos, o conciliación, ¿no? Yo creo que el desarrollo profesional está en esos 4 o 5 esas 4 o 5 demandas fundamentales de cualquier buen empleado, ¿no? Y el estudio de Hayes dice que casi el 60% de directivos rechazaría una oferta laboral, ¿no? Si no le ofreciera un desarrollo profesional tal cual lo buscan, ¿no? Y por terminar, en la pregunta se habla del win-win. ¿Por qué es un win-win? Pues es un win-win muy evidente. O sea, ganan en ambas partes, ¿no? Porque para la empresa no hay nada mejor que tener empleados cuyas habilidades crecen, o dándole la vuelta, no hay nada peor que no tener este tipo de empleado, ¿no? Y porque el empleado quiere desarrollarse, y diría que incluso el empleado que parece que no lo quiere desarrollarse lo va a agradecer si le formamos, ¿no? Casi por obligación, en fin. Porque le permite crecer en conocimientos, evidentemente le va a permitir crecer en tema salario, tema retribución, porque va a ser un profesional más cualificado, y desde luego le abre posibilidades a nuevos retos profesionales, sin duda. Vale, Alejandro, pues muchas gracias por esta exposición, ¿no? Para poner en contexto esa relevancia que ha adquirido la formación junto con otros beneficios, como has comentado, con otros aspectos. Y además de ese dato que comentabas, también lo comentaba antes mi compañera Irene, según el estudio de Randstad, el 74% de los profesionales mantiene que sería muy probable que se quedara en su empresa si ésta le ofreciese pues, oportunidades, soluciones de formación y de reciclaje profesional. Así que, bueno, pues ese win-win va quedando más claro. Me gustaría ir con Isabel para valorar el contexto actual, tal y como lo ha valorado Alejandro. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Estamos en el buen camino? ¿Cómo ves esta creciente importancia de la formación, tanto para las empresas como para los empleados, Isabel? Bueno, pues vamos a ver, desde mi punto de vista, aquí hay 2 aspectos, ¿vale? Que quizás tenemos que empezar a tener en cuenta. Por un lado, a mí me gustaría que empezásemos a pensar en la formación desde una perspectiva diferente. Hasta ahora, ¿cómo se ha planteado, cómo yo he visto que se ha planteado en lo que es toda la parte de formación en las empresas? Pues eran una serie de planes formativos donde, digamos que, bueno, pues a ti te decían, bueno, pues tú este año tienes que hacer un curso de Excel, un curso de no sé qué y un curso de lo que sea. Pero no había, digamos, una conexión entre realmente estas son mis necesidades, o sea, era dar horas, o sea, al final parecía que era más importante el dato que teníamos, el indicador de cuántas horas de formación hemos invertido, cuántas horas hemos invertido o cuántos euros hemos invertido por persona, que sí, que yo no digo que eso no sea importante, pero mi queja viene más, y mi queja o no mi queja, sino que digamos que mi puntualización viene más por cómo se ha hecho. Es decir, parece que la formación era como una especie de producto de consumo masivo. Nosotros te ofrecemos todo esto y entonces tú eliges qué es lo que más te viene. En cambio, ahora tenemos que empezar a pensar en la formación como una herramienta, no solamente para fidelizar, como ha comentado Alejandro, que por supuesto, o sea, para atraer y para fidelizar, porque ya estamos viendo que es una de las cuestiones que más valoran los profesionales en estos momentos, sino también para alinear los objetivos de negocio. O sea, es que lo que no podemos hacer es desarrollar, hacer una inversión tremenda, porque estamos hablando de inversiones importantes por parte de las empresas y que luego esto esté desconectado realmente con los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, al final de lo que se trata es de irnos, en vez de vas a recibir 50, 60, 80 horas, lo que sea, de formación, a lo mejor vas a recibir menos o vas a recibir más, no lo sé, pero adaptado a tus necesidades y siempre conectado con lo que necesita el negocio. Es decir, de lo que se trata es de dar a cada persona lo que realmente necesita. ¿Para qué? Para que pueda crecer profesionalmente. Pero ese crecimiento profesional tiene que estar siempre acompasado y alineado con las necesidades y los objetivos estratégicos o el plan estratégico que tenga la organización. Por poner un ejemplo, o sea, si al final, no sé, decides acometer, por ejemplo, un proceso de automatización dentro de tu organización, en vez de esperar a que te empiecen a surgir todos los problemas que ya sabemos o que ya intuimos que van a suceder
porque las personas no están preparadas o no están formadas, adelántate, en vez de ser reactivos, seamos proactivos y de alguna manera prepara a esas personas hacia ese cambio, y ese cambio puede venir vía formación. Pero insisto en que tenemos que ir hacia un modelo de formación mucho más personalizado y adaptado a las verdaderas necesidades que tienen los profesionales, y no a dar por dar, y que al final de año pues podamos poner en un PowerPoint o podamos defender ante nuestro CEO, nuestro director general, que la compañía ha invertido X cantidad de dinero en horas de formación por persona y además pues cada persona ha hecho eso. Sí, todo eso está muy bien, pero si luego no tiene una repercusión, no hay una transferencia en el día a día, en el puesto de trabajo, y realmente eso a la persona no le ha servido para crecer profesionalmente, estamos en lo mismo. Y para mí ese es el principal cambio en el cual tenemos que empezar a trabajar desde ahora mismo las áreas de recursos humanos o de talento. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Yo creo que queda claro en esa necesidad también de personalización, de adaptabilidad también a las necesidades de cada persona, de cada empleado, y esas miras, ¿no?, de verdad en el desarrollo de los empleados, ¿no?, que se fijen objetivos y que se puedan alcanzar. Elena, vamos contigo para empezar con esta pregunta de contexto. ¿En qué punto nos encontramos y qué destacarías de la actualidad y de este auge de la formación que viven empresas y que también demandamos los empleados? Bueno, en realidad en la misma línea de lo que han comentado tanto Alejandro como Isabel, ¿no? Al final, contar con empleados capacitados es esencial para la competitividad de la organización, porque ha de ser formación inmediatamente aplicable al puesto, idealmente corta, además, que tenga impacto directo. Y además es esa empleabilidad que requiere el colaborador. Al final yo creo que todos empezamos a ser conscientes de la obsolescencia de nuestros conocimientos, con lo cual hemos de ir actualizándonos sin parar. El lifelong learning, del que se hablaba hace muchos años, yo creo que nunca ha sido tan importante. La personalización también es clave. Me gustaría añadir el matiz de la tecnología. Al final, nuestros comportamientos como empleados han cambiado igual que nuestros comportamientos como consumidores. Y lo que queremos es respuestas hiperpersonalizadas. Y eso se consigue con tecnología, si no eres capaz de dar soluciones escalables y con esa personalización, ¿no? Además, y el segundo matiz, esa tecnología nos permite generar datos. No esos datos, como tú comentabas, Isabel, para salir del paso de ¿cuántas horas de conexión? No, datos que realmente permitan tomar decisiones respecto a en qué entornos nos gusta aprender, en qué momentos, cuál es el impacto, cómo medir ese retorno de la inversión. Añado otro dato a los que se han añadido. Hay un estudio de Accenture, el de Reinventando la Empresa Europea, que dice que el 56% de las compañías españolas ya considera una prioridad invertir en programas de formación. Bueno, el primer paso es considerar una prioridad y luego es la ejecución. Hay que ver luego cómo se hace. Aquí me gustaría dejar un poco el titular de no todo vale, no todo es formación de calidad y ojo que hay que invertir y a veces, y aquí meto una cuña, muchas veces la prioridad es bonificar y no la calidad de la formación. Sí, hay que ir a esos objetivos, ¿no? Y de verdad, no solo por, como dices, por bonificar o que se quede en algo, en un dicho, ¿no? Sino pasar de ese dicho al hecho. Comentabas la importancia de la tecnología, más de relevancia que se ha puesto en este webinar con este pequeño problemilla que hemos tenido al principio con la conexión, o sea que es vital esa inversión, como comentas, Elena, en tecnología. Voy a ir ahora con Isabel. Me gustaría poner sobre la mesa a ver esos errores, ¿no? ¿Por qué están sucediendo en las empresas? Os pongo en situación. Muchos profesionales no están satisfechos con la formación o con los planes formativos que le ofrecen sus empresas. De hecho, según un estudio, casi el 40% de los empleados lo considera, ¿no?, que su empresa no está ofreciéndole una formación adecuada, ¿no?, ya sea a sus cualidades, a sus características, a sus objetivos o a su bueno, al final a su ámbito de actividad. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Dónde están los errores, Isabel, en tu opinión? Sí, bueno, hay una parte que ya la había medio contestado con la pregunta anterior, pero bueno, volvemos sobre esto. Básicamente porque lo que se ha hecho con las formaciones, y esto, bueno, pues lo comentábamos el otro día cuando hicimos una prueba para un poco compartir opiniones, la formación se ha trabajado desde una perspectiva donde realmente, por ejemplo, pongo el ejemplo del Excel porque, bueno, yo creo que todos en cierta manera hemos pasado en las empresas por esos grupos masivos, digamos, de Excel o de cualquier otro tipo de cuestión. Al final, lo que la empresa
digamos, la manera en la que la empresa ha enfocado la formación tiene mucho que ver con, yo considero, deberíamos partir de una detección de necesidades formativas. De hecho, acabo de contestar precisamente en el chat una pregunta que hacía Rosa Guerrero con respecto a identificar esto. Para mí, tenemos que partir siempre cuando nos planteemos qué tipo de formación vamos a dar a nuestros equipos, tenemos que partir siempre de esa detección de necesidades formativas. Es decir, por un lado, evidentemente, tenemos que ser capaces de cubrir pues, los cambios o aquellos proyectos que vayan a abordar en la empresa, pero luego nos tenemos que ir a ver qué es lo que realmente necesita. O sea, si tú al final a una persona, por deciros algo, le metes en un curso de habilidades de comunicación cuando esa persona no tiene ninguna dificultad o su evaluación del desempeño, por ejemplo, lo que ha puesto en evidencia es que no tiene ningún tipo de dificultad relacionado con habilidades de comunicación, no tiene mucho sentido, como a veces hemos visto en las empresas, venga, pues es que necesitamos para que, un poco al hilo de lo que decía Elena, es que necesitamos para cubrir costes que el grupo sea de 15 personas y nos falta gente. Bueno, pues da igual, venga, vamos recogiendo del resto de departamentos y vamos metiendo ahí gente casi como a capón. A ver, al final la gente dice, vamos a ver, si yo no tengo una dificultad específica o yo no tengo esta necesidad, ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, es formación, siempre vendrá bien. Sí, yo ahí no lo pongo en duda, pero aquí hay dos cuestiones. Por un lado, ¿qué es lo que necesita la persona? Es decir, la formación es bienvenida si realmente la persona percibe que es algo que le va a ayudar a crecer. O sea, nadie en su sano juicio, por decirlo así, o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista, te va a decir que no a una formación que le va a permitir crecer a nivel profesional. Una de las cosas que yo le digo muchas veces a la gente, a los directores de recursos humanos, es, vamos a ver, meteos en la cabeza que una de nuestras principales responsabilidades en estos momentos es conseguir que la gente de nuestras organizaciones se marchen mejor de cómo entraron. Porque no nos equivoquemos, la gente se va. O sea, esa idea romántica que hay de es que nosotros queremos que la gente se quede muchos años. La gente se quedará los años en los que realmente pueda crecer. En el momento en el que no seamos capaces de favorecer, de facilitar su crecimiento, la gente se irá. Entonces, al final nuestro objetivo es que cuando esa persona se marche de nuestra organización, que lo más normal es que se vaya, pasado un tiempo, el problema es cuando se van a los 6 meses, evidentemente, es que se vayan mucho mejor de cómo entraron y que realmente todo eso sea algo que se pueda llevar a su mochila personal y que mientras el tiempo que ha estado dentro de la organización, todos esos aprendizajes los pueda repercutir. Entonces, ¿por qué no está funcionando? Porque al final estamos dando formación o estamos planteando la formación, pues como os decía antes, como, pues como decíamos, café para todos, venga, para todo el mundo cursos de habilidades, para todo el mundo cursos de Excel, ya, bueno, pero es que a lo mejor a lo que tenemos que ir es que a una persona reciba solamente una formación de muy enfocada en algo muy concreto, que es lo que necesita, porque realmente eso es lo que le va a servir y no nos empeñemos en tratar de hacer grupos donde hay mucha gente, donde todo el mundo recibe esa formación, que no digo que eso no sea necesario, pero que eso sea la tónica habitual quizás no es lo más indicado. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, por esta valoración. Elena, ¿cuál es tu opinión en este sentido? ¿Qué están haciendo mal esas empresas de las cuales pues, se quejan los trabajadores que no están recibiendo la formación adecuada o que no están adaptándose, ¿no? a esas necesidades que tienen los empleados? Al final es un tema de escucha, yo creo en general, ¿no? Creo que a todos nos hace falta escuchar. Y contestaba yo también en el chat a Rosa. Está fenomenal esto, por cierto, os animo a los que estáis ahí a que escribáis las cosas porque así esto es un diálogo entre muchos, gente que nos preocupa la formación. Creo que por un lado es importante contar con la tecnología suficiente como para hacer escalable ciertas detecciones de necesidades, es decir, se pueden hacer cosas muy chulas teniendo herramientas de gestión del talento y pudiendo compilar datos. Evidentemente no todo el mundo tiene acceso a esas herramientas, pero es una muy buena manera de hacerlo, pero luego también creo fundamentalmente, y esto ya es una cuestión de personas, que todos somos recursos humanos. Es decir, que la responsabilidad en la detección de necesidades y en el saber qué quiere mi gente y qué necesita para que tenga impacto en el negocio recae en cada uno como profesional y también en los jefes de equipo o líderes de equipo. Entonces ahí es importante establecer los canales necesarios para también tener respuestas rápidas. Creo que lo que demanda pues de lo que decía, ¿no? Si igual que ha cambiado nuestro comportamiento como consumidor, cambia nuestro comportamiento como empleado. Requerimos soluciones más ágiles y respuestas más rápidas, ¿no?
Es decir, yo necesito esto porque tengo este determinado proyecto, pues dame la solución. Dame una formación corta que realmente pueda aplicar en el puesto. Así que yo me quedaría con la idea de nuevo tecnología, pero sobre todo escucha. La escucha, que yo creo que es algo fundamental, ¿no? Esa comunicación bidireccional, pero bueno, a todos los niveles, no solo en el tema formativo, sino a todos los niveles dentro del mundo empresarial, dentro del sector de los recursos humanos. Alejandro, desde vuestra perspectiva, a la hora de ofrecer estos beneficios relacionados con la formación, ¿dónde está el problema? ¿Dónde están incurriendo en error las empresas para que este porcentaje tan amplio de trabajadores esté descontento? ¿Cómo lo veis vosotros desde Flexo? Está silenciado, ese es. Sí, bueno, pues no me queda más que ir redundando, ¿no? Vamos a ir redundando. En la pregunta anterior, tanto Isabel como Elena han dado una clave, ¿no? Que es que falta al empleado que no le satisface el plan de desarrollo es porque le falta personalización. Y para personalizarlo, sin duda, lo que hace falta, como decía Elena, son datos para analizar qué quiere cada empleado. Y para ello, y para personalizar, es fundamental la tecnología. Si no hubiese tecnología, esto de adaptar, de personalizar cada formación a cada persona sería absolutamente imposible, ¿no? Y luego también se ha comentado la alineación con los objetivos. O sea, se le explica a cada trabajador, porque a lo mejor el trabajador no le satisface, pero bueno, el trabajador tiene claro por qué le estamos recomendando que haga determinada formación. Pues a lo mejor es importante, ¿no? Que el empleado sepa qué tiene que hacer y por qué, ¿no? Que esté alineado con esa cultura o más bien con los objetivos de la empresa, ¿no? Quizá falta también microlearning, ¿vale? También lo comentamos en la sesión de prueba, aquello de las formaciones no tienen que ser 5 días. Yo me acuerdo hace 15 años, ¿no? Te mandaban a Madrid y estabas 5 días ahí, 7 horas, ¿no? Después de comer con un sueño que para qué, ¿no? Tragándote una formación de la cual, ojo, siempre sacabas algo positivo, pero donde la inversión a nivel de gasto de la empresa y a nivel de horas del empleado era enorme, ¿no? ¿Por qué no? Falta píldoras, microlearning de mayor o menor extensión, ¿no? Pero, y de nuevo la tecnología vuelve a influir en esto, ¿no? En el poder hacer píldoras de formación, microlearning, adaptado a cualquier tipo de trabajador. Y sin duda, si metes análisis de datos y tecnologías, desde luego se puede personalizar y huir de esa formación de grandes grupos o de cubrir expedientes formativos porque tengo que hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que, bueno, has remarcado, hablabas de redundar, pero yo creo que es importante hacer hincapié en esos aspectos que en esas palabras clave que van saliendo del webinar. Yo creo que esa personalización y esos objetivos son súper importantes. Y introducías también el tema de formatos como el microlearning y demás, que precisamente vamos a pasar a hablar de ello a continuación, porque hemos hablado de que igual falta personalización, falta esa motivación, pero igual puede venir de la parte del formato. Entonces, me gustaría empezar por Elena para ver cuáles son los formatos que están recibiendo una mayor aceptación, si abogáis, por ejemplo, por el microlearning, como ya introducía Alejandro, por los cursos grupales. ¿Cuáles creéis desde Spex, desde tu opinión, que son esas fórmulas del éxito que están teniendo más efectividad dentro de la formación? Elena. Bueno, una cosa que me gustaría recalcar desde el principio es que nosotros somos una empresa digital y que venimos haciendo formación digital desde hace muchos años. Es decir, desde Speaks nos dedicamos a esencialmente la formación digital en idiomas, en mejorar las habilidades de comunicación en formatos digitales, ¿no? Se empezó con CDs y ahora ya vamos hacia modelos por suscripción. Es decir, entendemos que la formación ha de ser hiperpersonalizada, es decir, cada uno ha de tener los recursos que necesita. Evidentemente, ahí son las organizaciones quienes definen los objetivos para cada colaborador y también el presupuesto, ¿no? Eso también influye mucho. Pero al final de lo que se trata es de que tú tengas una formación en un entorno híbrido sin fricciones, de manera que yo puedo realizar mi formación desde el móvil en un momento determinado mientras espero, pero luego lo hago desde la tablet, desde el ordenador, tengo una videoconferencia y incluso tengo formación presencial, pero todo está integrado. Creo que eso es relevante. No todo, o sea, que tú metas a un formador, por muy buenísimo que sea, en Zoom, eso no es formación digital. Requieres una experiencia integral. Luego, como digo, cada usuario, en nuestro caso, cada usuario va a tener una serie de recursos diferentes. Ahí el microlearning o esa formación más cortita, desde luego que tiene su lugar, siempre con un objetivo, ¿no? Al final, yo creo que hemos de adaptarnos a la manera que tenemos de consumir otro tipo de cosas. Y ahí hay que crear entornos flexibles, con unos objetivos bien claros.
Esa sería un poco nuestra perspectiva. Pero también es un cambio de cultura y creo que esto es importante también señalarlo. Tiene que haber una cultura de aprendizaje dentro de la organización. Cuando hay un cambio hacia modelos más digitales, la dirección ha de participar en este cambio, ser parte de este cambio e impulsarlo. Si no, no va a funcionar. Pero no, a veces nos encontramos, y con esto acabo, con que somos más digitales fuera de las organizaciones que dentro. Es decir, yo compro por Amazon, pero luego no se uso Wallapop y estoy todo el día ahí conectada. Sin embargo, quiero que la formación venga un tío a mi oficina todos los días. Pues luego no es tanto así, ¿no? Al final todos queremos tener experiencias que se adapten a nuestras necesidades en cada momento. Muchas gracias, Elena. Yo creo que queda claro también, bueno, pues esos formatos, ¿no? Y sobre todo que sea una experiencia integral, ¿no? Me quedo con ese concepto que has puesto encima de la mesa y también que se integre desde la dirección. En este sentido, Alejandro, qué importante es que todos estos planes de beneficios y de formación vayan también top-down, ¿no? Que la dirección crea de verdad en ellos, apueste por ellos y sea, como dice Elena, una propuesta integral, ¿no, Alejandro? Está silenciado. Sí, decía que Elena ha dado en el clavo y poco más que añadir a que haya una experiencia integral en el sentido de que la formación vaya desde lo presencial al streaming, al directo diferido o al multidispositivo, ¿no? Con un seguimiento del profesorado si en el caso de haberlo, etcétera. O sea, que darle a todos los formatos que pueden haber, porque yo creo que es la mejor. Ya no es por no equivocarte en alguno, sino que realmente es la mejor experiencia, es poder alternar todos estos formatos, ¿no? Tanto el directo como el diferido, como el presencial, como el digital, en fin. Y luego añadiría, más que una respuesta, una pregunta, ¿no? Que no, me gustaría que en el webinar se tratara, sobre todo con expertas como Isabel y Elena, es aquello de el debate aquel de la formación híbrida o no híbrida en el sentido de impartida en determinadas empresas, ¿vale? A lo mejor de cierto tamaño, impartida en interno, ¿vale? Por un compañero experto en la materia o jefe de departamento o una formación externa o también un híbrido dependiendo de la materia de la formación. Me gustaría dejarlo no como respuesta, sino como pregunta a Isabel y a Elena. Pues Isabel, por alusiones, no sé si quieres dar Sí, respuesta a sí. esta pregunta que nos hace Alejandro. Sí, porque además yo sí que estoy trabajando ese tipo de formato. O sea, es que cuando me lo estabas diciendo yo digo, espera, que yo te voy a contar experiencias en las que estoy trabajando. Sí, una de las cuestiones, concretamente, hay un proyecto en el cual es un proyecto donde está relacionado con lo que es todo lo que tiene que ver con las competencias, las habilidades. Y en este caso lo que hemos hecho, bueno, os pongas un poco en contexto para que comprendáis de dónde parte el proyecto. El proyecto está planteado en una administración pública y consiste básicamente en que ellos habían trabajado, digamos, en departamentos bastante desconectados unos de los otros. Pero en el fondo, bueno, pues tienen que dar un servicio, tienen que dar una asistencia a un tipo de colectivo muy específico. Entonces, lo que se plantearon es que esa, digamos, desconexión que tenían entre departamentos cuando estaban trabajando para un tipo de usuario muy específico, les hacía perder bastante, pues, en muchos aspectos relacionados con el día a día. Entonces, lo que se plantearon es empezar a trabajar con equipos crossfuncionales, es decir, crear mini equipos, que eso es un poco el proyecto original y de ahí surge esto otro que os voy a comentar ahora. De tal manera que en mini equipos lo que hicimos fue pues, que estuviesen compuestos pues, por una persona que venía del departamento tal, otra persona que venía de otro departamento y otra persona que venía de otro departamento. Entonces, al final, en vez de decir, bueno, pues tenemos a todas las personas del departamento X trabajando para una serie de usuarios, como los llaman ellos, pues aquí lo que hicimos fue crear estos mini equipos. Entonces, esa, digamos, creación de equipos las hicimos en base a las competencias, a las habilidades. Es decir, cómo eres, cómo tienes desarrollada, por ejemplo, la habilidad de resolución de problemas, que es una habilidad importante para ellos. Entonces, en base a eso, lo que hicimos fue crearlos lo más compensados, lo más equilibrados posibles. Pues, oye, si hay 3 personas y las 3 van muy flojitos en resolución de problemas, pues evidentemente el equipo le va a costar chutar, vamos a decirlo así. Y entonces,
Una vez que ya terminamos con toda esa parte de creación de equipos con las competencias y ya teníamos evaluadas y medidas, es que yo soy muy fan de la parte de competencias, ya también os lo digo, y ya teníamos medido y evaluado a todas las personas con su nivel de desarrollo de las competencias, dijimos, ostras, ya tenemos todo ese trabajo hecho, ¿y ahora qué hacemos a continuación? Dijimos, vamos a identificar las personas top que tenemos dentro de los equipos y que sean esas personas las que puedan ayudar y formar a sus propios compañeros. Entonces, efectivamente, Alejandro, o sea, este es un tema además en el cual yo apuesto bastante, porque a mí me parece, primero porque no deja de ser algo muy motivador para una persona el que en un momento dado se le pueda abrir la posibilidad de que pueda ayudar, formar a sus compañeros. Y luego porque al final la formación que tú puedes recibir o el aprendizaje, los conocimientos que tú puedes recibir de un compañero, estamos hablando de algo que está completamente adaptado a tu entorno de trabajo. Es verdad que yo puedo llegar y te puedo dar un curso, por ejemplo, de resolución de conflictos y te voy a dar una serie de pautas, pero el conocimiento que además le puede aportar ese otro compañero o compañera con esto, eso es súper valioso. Y esto es algo, y aquí enlazo con un tema de gestión del conocimiento, que es la grandísima olvidada dentro de las organizaciones, pero no os podéis hacer idea de qué manera, y tiene mucho que ver con la parte de formación, es algo súper potente y no os podéis ni hacer idea la cantidad de conocimiento que tenemos arrumbado en las organizaciones que se nos escapa como si fuese un colador. O sea, es tremendo. Con lo cual, Alejandro, te digo que sí y además yo tengo la gran fortuna de poder estar desarrollando precisamente un proyecto en ese sentido. Muy bien. Pues yo te cuento porque efectivamente yo creo que el talento interno y el conocimiento interno es algo que no se puede desaprovechar. Y antes he hablado un poco de lo que nosotros hacemos como proveedor de servicios de formación, pero ahora la experiencia, muy brevemente, la experiencia de Speaks. Nosotros tenemos una Speaks Academy con píldoras de aprendizaje que vamos elaborando, cada uno, se elaboran internamente, cada uno desde su área de conocimiento y tenemos miles. Cuando digo miles, son muchos miles de pequeñas píldoras que configuran itinerarios formativos que son conocimiento transversal, conocimiento sobre productos, herramientas, todo que hemos elaborado nosotros. Y luego cuando realizamos formaciones combinamos mucho la formación interna, gente que sabe del equipo. Además somos un equipo súper internacional, súper diverso. Es un equipo muy chulo, la verdad. Está mal que yo lo diga, pero es que me lo creo que somos un equipo chulísimo. Entonces combinamos formación con gente del equipo interna, a veces formación externa y sobre todo lo recopilamos en nuestra Academy, que es un repositorio de conocimiento alucinante. Muchas gracias, Elena y Isabel, por esta apreciación, que seguro que Alejandro también y todos los asistentes al webinar lo agradecen. Estáis muy activos en el chat, así que luego, si tenemos un poquito de tiempo, también comentaremos alguna de las preguntas o de las cuestiones que estáis comentando, aunque veo que tanto Isabel, Elena como Alejandro ya estáis interactuando vía chat. Así que nada, vamos a pasar a una pregunta importante. Ya hemos hablado de ello, ya hemos hablado de la tecnología y la digitalización como una herramienta imprescindible a la hora de plantear la formación en las empresas en la actualidad, pero me gustaría ir un poquito más allá y preguntarte en primer lugar, Isabel, ¿qué papel juega la digitalización en el tema de la formación? También, ¿qué importancia tiene que esté alineado con esa cultura corporativa? Pero también hablamos de personalización y sobre todo de medición de datos. Qué importante es medir esos datos, analizarlos para seguir alcanzando los objetivos y seguir alcanzando cotas mayores. ¿Qué opinión tienes, Isabel, en este tema? Bueno, pues efectivamente, yo el tema de los datos es algo que considero que es fundamental, porque al fin y al cabo, yo también os cuento un poco, llevo muchísimos años trabajando en recursos humanos y también os cuento un poco lo que yo he visto y la evolución que he visto en estos años. Básicamente, los datos con los que nos hemos manejado, con respecto a la formación, me refiero, se centraba fundamentalmente en si el curso te había gustado o no te había gustado, si el formador te había gustado, si la sala estaba bien o no estaba bien. Pero en realidad esos no son datos que podamos conectar con el negocio. O sea, eso a mí personalmente, a día de hoy, si yo planteo un proyecto formativo donde queremos trabajar algo muy concreto que pueda tener un impacto en el negocio, eso a mí no me aporta absolutamente nada. Y ahí es donde entramos en la parte de transferencia. Todo lo que tiene que ver con la transferencia al puesto de trabajo es algo que también tradicionalmente parece que se nos ha resistido un poquito. Es decir, al final, cuando tú impartes una formación, independientemente del modelo, que puede ser presencial, digital, híbrido, asíncrono, síncrono, como sea, independientemente, o sea, al final no solamente tienes que evaluar
si realmente la formación ha cubierto tus expectativas como participante, sino hasta qué punto, en qué medida esa persona va a tener una aplicación, es lo que llamamos la transferencia al puesto de trabajo. Y como digo, esto ha sido algo que tradicionalmente se nos ha resistido mucho, pero al final es importante porque si yo voy a hacer una inversión importante de dinero para formar a mis equipos en lo que sea, porque eso está conectado. Y una vez más vuelvo a insistir, porque esto ya lo había comentado previamente, en la importancia de que al final toda esa parte de formación también esté conectada con los objetivos estratégicos. A lo mejor no tiene que estar absolutamente todo, porque aquí también podríamos hablar, y aquí os voy a dejar caer algo que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con los llamados los perfiles T. Bueno, los perfiles T, incluso yo iría un poquito más, que hablaríamos incluso hasta de los perfiles M, donde tiene que ver con cómo tendrían que ser los aprendizajes, ¿vale?, de un profesional. Pues al final tenemos, digamos, una serie como de aprendizajes troncales, vamos a decir que están como muy relacionados con tu puesto de trabajo. Es decir, si yo me dedico a recursos humanos, evidentemente tengo que tener formación en recursos humanos, pero luego tenemos esos otros aprendizajes más transversales. Y esos otros aprendizajes más transversales pueden ser desde, por ejemplo, y os cuento algo real que a mí me está pasando como profesional que soy, y que en un momento dado digo, bueno, pues he decidido que me quiero formar en analítica de datos, por ejemplo. Y dentro del curso de analítica de datos, pues nos enseñan Python, que es un lenguaje de programación. ¿Podría ser interesante para mí hacer un curso de Python? Pues ¿por qué no? O sea, ¿es súper importante, imprescindible para el desarrollo de mi puesto de trabajo? No. Ahora, ¿me podría aportar algún tipo de conocimiento que me puede resultar útil? Pues posiblemente, si trabajo en una tecnológica, sí, porque yo no me voy a poner a programar, me voy a poner a picar código, pero posiblemente me va a permitir conectar de alguna manera con mis candidatos, a lo mejor si hago Python o si hago otro tipo de cosas. A eso es a lo que me refiero. Entonces, al final, de lo que se trata es de que no solamente, o sea, hay que medir esos aprendizajes, y hay que ver en qué medida eso tiene impacto en el puesto de trabajo. Y esa es la parte de transferencia que os comentaba antes. Y además, la formación no tiene que estar única y exclusivamente conectada con los objetivos estratégicos. Y aquí vuelvo a lo que os decía de estos perfiles, los llamados los perfiles, o también los llaman perfiles peine, porque si buscáis esta información lo vais a encontrar, porque parece un peine este tipo de modelos de perfiles. Entonces, al final también hay una serie de aprendizajes transversales que en un momento dado pueden ayudar al profesional, y de lo que estamos hablando es de un compendio de aprendizajes. Evidentemente, algunos son mucho más relevantes que otros, pero no por eso pues decir, oye, pues realmente dentro de mis objetivos estratégicos está que la gente de recursos humanos aprenda Python. Pues no, posiblemente eso no, pero sí que puede tener un impacto positivo. Muchas gracias, Isabel. Elena, tú antes has hecho hincapié en la importancia de la inversión, de invertir en lo digital, de la tecnología, pero también quería hacer hincapié contigo en el tema de la medición, ¿no? Qué importante es medir, extraer esos datos para poder seguir avanzando, ¿no? Sí, porque al final nuestras decisiones han de estar basadas en datos. En cualquier departamento, esto es muy importante. De hecho, nosotros internamente en Speaks es uno de nuestros OKRs, bueno, para este año, porque somos una empresa eminentemente tecnológica, utilizamos un montón de herramientas para medir, pero nunca es suficiente, y queremos pues incidir en este tema, ¿no? En que hemos de tomar decisiones basadas en datos. Esto, extrapolado al mundo de los recursos humanos y de la formación, me lleva a reflexionar en que poco a poco se están incorporando perfiles analistas de datos a las áreas de recursos humanos, cosa que es muy positiva, ¿no? Antes quizá esa toma de decisiones basada en sentimientos, en percepciones, en experiencia, que está fenomenal, en intuición, pero al final ha de haber una serie de datos, ¿no?, que te aten. Nosotros eso lo tenemos claro, y dando a un botón podemos generar de todos nuestros usuarios un montón de datos, más allá de la hora de conexión o el resultado que han tenido en un ejercicio, ¿vale? Y también otra puntualización o reflexión que me parece relevante es el tema de la protección de datos. Hablamos de datos y de tecnología. Es muy importante el tema de la protección, ¿no?, de datos, y por eso yo animo a todos los que nos estéis escuchando a que realmente tengáis en cuenta este tema, porque no todo el mundo
cuida este tema como se debería. Y al final se trata de tener servidores seguros y gente que te dé confianza a la hora de manejar los datos de tus colaboradores. Pero bueno, volviendo al tema de la digitalización, al final se trata de ser más competitivo, de ser más ágil, de ser más rápido y de ser escalable. Si queremos crecer, cada uno en nuestras organizaciones hemos de ser escalables. Muchas gracias, Elena, ¿no? Al final, como decías, todo dato es poco, ¿no? Así que cuantos más datos tengamos para poder extraer y sobre todo para poder seguir avanzando y sobre todo también para convencer a esa parte más quizás de dirección, ¿no? Que quizás nos exige más esos datos, esos resultados y que esta medición pues es súper importante y en recursos humanos está cada día más integrado, como vemos. Alejandro, vamos contigo a hablar ahora también de la parte de la formación como beneficio social. Veíamos al principio los datos que lo reclaman los empleados como ese beneficio que le pueden dar las empresas. Me gustaría saber cómo valoráis el crecimiento de la demanda de la formación como beneficio social por parte de los empleados, cómo lo están ofreciendo las empresas y cómo lo veis desde Flexo, vosotros que trabajáis con tantas y tantas empresas en la parte de compensación y beneficios. Muy bien, sí, pues empezaría remarcando, para quien no lo sepa, que en los planes de retribución se basan en productos, servicios que el empleado elige contra su salario, ¿vale? Renuncio a 100 euros dinerarios y le digo a la empresa, porque me lo ofrece, que quiero un seguro médico, un cheque restaurante, etcétera. La formación, ¿por qué le pido eso a la empresa? ¿Qué interés tiene? Porque tiene una ventaja fiscal, porque ciertos productos, ciertos servicios, el dinero siempre tributa IRPF. Empezamos a hablar de cosas raras, pero bueno, y hay ciertos productos, rentas en especie, que cuando forman parte del salario no tributan, por lo tanto optimizo mi salario neto. Estos planes, la gente que le suenen o que lo tenga en su empresa, sabrán que consisten fundamentalmente en productos históricamente más utilizados como seguro de salud, cheque restaurante, insisto, cheque guardería, transporte. La formación históricamente es el quinto producto, por decirlo así, que tiene esa ventaja fiscal, además sin limitación. Una persona que, más allá de lo que le forma su empresa, que le forma mucho, pero que tiene inquietud en formarse todavía más, ¿vale? Es un enfermo de formarse, ¿vale? Esa formación, en vez de pagarla de su bolsillo, de su salario neto, le dice a la empresa que lo quiere como renta, como retribución en especie, y eso no tributa. Esto tiene un efecto entre el 25 y el 40%, dependiendo del salario y el tipo de IRPF del trabajador. Tiene un efecto abaratamiento del coste enorme, ¿vale? Entonces, este producto que, insisto, hace unos años estaba un poco dejado de lado de los planes porque realmente no existe un cheque formación, o sea, no está paquetizado, pues hoy en día ha ganado muchísima importancia, ¿vale? Eso sería un poco como retribución flexible. Mi empresa me permite, cuando yo quiera, la formación, ojo, tiene que tener relación con la actividad laboral, ¿vale? En ese aspecto no sirve un curso de windsurf o de guitarra, salvo que estemos hablando de una actividad laboral que tiene relación con una escuela de vela, por ejemplo, o de música, ¿vale? Tiene que tener un aprovechamiento laboral el tipo de formación. Entonces, hablamos de la parte de retribución flexible. El empleado pide sustituir parte, insisto, del dinero en un curso, ¿vale? Y luego, cada vez se estila más, insisto, dando por hecho que la empresa forma mucho a su empleado y que tiene un plan de desarrollo óptimo, ¿vale? Se estila como hablando de beneficio social, que beneficio social se interpreta aquello que va más allá del salario, que suma, ¿vale?, al salario pactado históricamente con el empleado, y donde la empresa lo que ofrece en ese paquete de compensación es un cheque, por llamarlo así, no sé, me lo invento, de 500 euros para que el empleado se forme en lo que quiera de su cuenta. Incluso incidiría en que a lo mejor esa formación ya puede salirse un poco de su actividad laboral, ¿no? Esto tiene muchísima fuerza, este tipo de medida, y también acabo enlazando a que este tipo de bolsas, un cheque para formación, pues también cada vez se impone más aquello de que sea el empleado el que esa bolsa de beneficio, esos 500 euros que he puesto de ejemplo, lo decida en qué quiere gastarlo, con la excepción de dinero, ¿vale? La empresa pone a disposición del empleado una bolsa que se le llama de beneficios o bolsa corporativa, y el empleado elige en qué productos, exentos de IRPF o no exentos. Eso lo analiza la empresa. Flexo interviene mucho en este asesoramiento, etcétera, lo analiza y decide qué productos poner a disposición del trabajador, y el trabajador esa bolsa a lo largo del año, de esos 500 euros, se la va gastando en un curso de idiomas o un curso de 500 euros o de 1.000 euros donde consume esos 500 y los otros 500 lo lleva a retribución flexible. En fin, no me quiero extender más, pero quería diferenciar un poco que el producto tiene cada vez más encaje en este tipo de planes
en Flexo lo vivimos, ¿no? En el día a día. Te iba a comentar, Alejandro, que comentabas que era el cuarto o quinto producto más elegido, ¿no?, para los planes de retribución flexible. ¿Notáis este crecimiento, ¿no?, en los últimos años, este crecimiento de la importancia de la formación dentro de esta compensación laboral? Lo estáis notando en Flexo, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Por eso te decía que incluso hace años era un producto que ni se amparaba, ¿no?, en los planes, que eran como de 4 productos en vez de 5, ¿no? Y ya no es que aparezca en cualquier plan, sino que es un producto. No tengo datos ahora mismo de decir cuánto ha crecido, pero evidentemente de estar a 0, ¿vale?, como en el ejemplo que ponía, en planes donde no estaba, a existir y que sea un producto que se demanda cada vez más, pues el crecimiento es muy grande. Y hablamos de cursos, tanto de cursos de varios miles de euros, ¿vale?, o un MBA, un máster en la materia relacionada con la actividad del empleado, o cursos mensuales, ¿vale? El típico es el de idiomas, de inglés o de alemán o en fin, multidiversidad de cursos, y ya no hablo de formatos, que es exactamente lo mismo, claro. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por acercarnos pues todas estas ideas y estos datos o estas sensaciones que tenéis desde Flexo como empresa líder, ¿no?, ofreciendo pues este tipo de beneficios sociales de retribución flexible. Elena, Isabel, para añadir algo más sobre el tema de la compensación laboral y la relación con la formación, ¿cómo lo veis vosotras? ¿También estáis viendo ese auge, esa demanda de los empleados dentro de los planes de compensación y beneficios y ese ofrecimiento de las empresas, ¿no, Elena? Sí, al final los que gestionamos equipos vemos claramente el reto. Sé que a Isabel le da mucha rabia la palabra retener, así que no la voy a decir. Fidelizar, Voy a quizás, decir ¿no? Que ahora fidelizar. se lleva... Ya lo has dicho, Elena, ya lo has dicho. Quería provocar un poquito. Elena, ahí es que me enciendo, ¿eh? No, creo que es importante, bueno, pues contar con gente que crea en lo que hace y que luego también trabaje en un entorno óptimo para ellos, ¿no? Y que tengan todas sus necesidades cubiertas. Por eso lo que hace Flexo es súper interesante, ¿no? Al final se trata de tener una política flexible de retribución y cada uno en función de sus necesidades va a elegir. De nuevo, es lo mismo que aplica a la formación. Oye, que es que a mí me interesa esto de esta manera. Al final todos queremos que nos traten de manera individualizada. En todos los aspectos. Entonces, creo que la compensación es un tema que hay que cuidar mucho en las organizaciones, porque no todo es salario económico. Evidentemente trabajamos por dinero, yo la primera, pero luego hay un montón de variables que hacen que realmente sigamos enganchados a un proyecto. Todos trabajamos por dinero, digamos, pero al final esa compensación puede venir en forma de dinero físico, puede venir en forma de cheques de formación o de cheques para comer o lo que sea, o guardería, gimnasio. Al final tienes toda la razón, Elena. Isabel, entiendo que muy de acuerdo, ¿no?, con Elena y con Alejandro en este sentido. Sí. Yo, para no repetirme más en lo que han comentado tanto Alejandro como Elena, que considero que, vamos, está más que bien explicado, yo lo que sí os voy a contar es mi experiencia, porque yo muchas de las cosas que hoy en día pues trabajo con organizaciones también de alguna manera fluyen o nacen de mi experiencia, porque yo ahora es verdad que yo soy trabajadora por cuenta propia, pero yo he sido muchos años trabajadora por cuenta ajena y yo además a mí me gusta mucho ponerme en los zapatos de esas personas que en un momento dado. Y yo os puedo decir, y además lo estaba comentando hace un momento por el chat, que si a mí alguna de las empresas en las que yo trabajé me hubiese ofrecido realmente todo esto de lo que estamos hablando, a mí me habrían fidelizado, pero es que ninguna lo hizo. Es más, toda la formación que yo he ido adquiriendo a lo largo de los años, o sea, mi máster, mi experto en no sé qué, en competencias, en compensación, en bla, 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 no sé qué, todo me lo sufragué yo, absolutamente todo. Ahora bien, ¿la empresa se benefició de eso? Claro que se benefició. Porque eran conocimientos que yo aprendía, evidentemente yo lo hacía porque yo quería mejorar a nivel profesional, pero en ningún momento la empresa era plenamente, las diferentes empresas en las que yo he estado y donde yo me he formado y yo me lo he costeado, las empresas eran plenamente conocedoras de que yo estaba haciendo esa inversión porque a veces necesitaba ausentarme en un momento dado, pues porque tenía que asistir a algún tipo de digamos, de alguna asistencia presencial, porque además es que encima trataba de hacerlo de la manera en la que repercutiese lo menos posible en mi trabajo y en ningún momento ninguna de las empresas me puso encima de la mesa o un tema de compensación flexible, como lo que está comentando Alejandro, y por supuestísimo, en ningún momento se planteó
o se me dijo, oye, mira, no te lo pagamos entero, pero te queremos dar una pequeña bolsa de ayuda. Absolutamente nada. Nada. Si a mí alguna de las empresas me lo hubiese ofrecido, os puedo asegurar que a mí me habrían ganado, porque a mí con lo que me pueden ganar es con el tema de la formación, que es algo en lo que yo creo mucho e invierto mucho en mí a nivel profesional. Ahora mismo pues yo soy trabajadora por cuenta propia y evidentemente, bueno, pues esto ya es algo que nace de mí. Pero para mí aquello es súper relevante y de hecho cuando en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando yo he trabajado lo que es la propuesta de valor al empleado, que es todo aquello que una empresa ofrece a un potencial candidato o candidato, un empleado o una empleada para que digamos, para que quiera trabajar con ellos, una de las cosas que hacemos es precisamente preguntarle a la gente, oye, ¿a ti qué te gustaría que estuviese dentro de esta propuesta del empleado? Y la formación sale. ¿Por qué? Porque al final la gente quiere, claro que quiere formarse, lo que no quiere es que le des el curso de Excel de toda la vida o lo que no quiere es que le des el curso cuando no lo necesita. A lo mejor lo que quiere es un curso muy concreto o tiene una necesidad muy específica. Muchas gracias, Isabel, por exponer también tu caso personal, que yo creo que nos da pues una muy buena idea de cómo ha avanzado este tema y cómo la tendencia es que la formación va a seguir teniendo cada vez más peso dentro de recursos humanos y dentro de las empresas. Y precisamente me viene muy bien este tema de la fidelización de talento pues para ir con la última pregunta de este webinar a modo de conclusión. Hablábamos al principio que muchos trabajadores se plantearían seguir o no en su empresa en función de los planes formativos que les ofrecieran y estamos también en un contexto en el que la gran división parece que ya está llegando a España. En mayo hubo un récord de dimisiones o de renuncias desde 2007, no sucedía este dato, en época súper bollante justo antes de la crisis económica, en un momento de guerra por el talento, en un momento en el que los trabajadores pues tienen este síndrome de burnout también, que están buscando cambiar de empresa y que están renunciando. ¿Creéis que si ofrecen estos planes formativos las empresas van a conseguir una mayor fidelización del talento? Ya como conclusión a un poco todo lo hablado en el webinar, empezando con Elena. Elena, ¿cómo lo ves tú? ¿Creéis que si ofrecen los planes de formación de la forma en la que lo habéis explicado vosotros hoy, en esos casos de éxito, conseguirían una mayor fidelización de talento y atracción también de talento? Desde luego, creo que invertir en formación, como era el título de este webinar, es un win-win tanto para la organización como para el propio empleado. Pero al final hay un matiz, que es que hemos de pensar en políticas generales para nuestros propios colaboradores, es decir, que vayan más allá de la formación, en pensar en esa compensación a nivel global. Es decir, la respuesta es sí, claramente sí, pero ojo, no solo la formación, que hay que pensar en muchas otras cosas para al final desarrollar a nuestros colaboradores. Hemos de pensar en que la gente va a estar con nosotros trabajando idealmente mucho tiempo, pero ahora ya nadie se queda en un proyecto toda la vida y hemos de conseguir que nuestros colaboradores sean embajadores de nuestra marca, aun cuando hayan dejado de trabajar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por habernos acompañado hoy, por compartir todos los conocimientos y toda la idea de Specs. Estaremos muy, muy atentos, Elena. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Isabel, vamos contigo a ver si, cambiando la palabra retención por fidelización, eso sí, cuéntanos tu conclusión, si los planes formativos y ofrecidos de la forma óptima, ¿no?, como hemos hablado hoy, redundan en esa fidelización de talento. Sí, efectivamente. Lo que pasa que también os digo que, y esto lo comentaba Alejandro al principio, no podemos quedarnos solamente porque la situación que estamos viviendo ahora mismo es una situación prácticamente desconocida, se asemeja un poquito a lo que vivimos después de la crisis del 2008, pero con unas diferencias importantes, lo que llamamos esta gran renuncia. Y sí que es verdad que no hay es decir, puedes trabajar muy bien toda la parte de formación y evidentemente eso te va a ayudar, pero no va a ser lo único, ¿eh? Eso también lo quiero dejar claro, es decir, yo soy una gran defensora y apuesto mucho por la formación, pero en el contexto actual en el que nos encontramos de fuga de talento, también os digo que hay otros elementos como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, la conciliación, que también tienen un peso, o por ejemplo la posibilidad de teletrabajar.
tienen un peso bastante importante. Pero qué duda cabe de que al final, y esto es algo que yo conozco los dos lados de la mesa, que digo yo trabajo con equipos de recursos humanos, pero también trabajo en algunos momentos con equipos de desempleados, por ejemplo, a través de diferentes instituciones y administraciones públicas. Y una de las cosas que al final, bueno, pues les digo es que, bueno, pues de alguna manera la formación tiene que ser nuestra herramienta para poder mejorar o incrementar nuestras posibilidades de empleabilidad dentro del mercado de trabajo. Con lo cual, bueno, pues al final una persona que está dentro de una organización 10 años, por poner un ejemplo, donde no recibe ningún tipo de formación que le permita actualizarse, cada vez más están siendo conscientes de que si el día de mañana, y esto puede pasar porque hoy es una pandemia y mañana, no sé, será el meteorito o será cualquier otra cosa, que no lo sabemos. Si el día de mañana hay una situación tan sumamente complicada como la que hemos vivido durante estos 2 años, pues las empresas pueden terminar prescindiendo de gente. Entonces, al final esa persona tiene que volver al mercado de trabajo y esto es algo que lo vimos mucho en la crisis del 2008. Profesionales que se habían pasado muchos años en sus organizaciones y cuando fueron despedidos, tenían grandísimas dificultades para volver al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque se habían quedado obsoletos, desactualizados, pues porque, digamos, el contexto que veníamos era completamente diferente. Ahora esto ya ha cambiado, la gente ya empieza a ser muy consciente de que al final yo voy a estar en una organización, el tiempo que quiera estar en función a lo que tú me puedas ofrecer, a los proyectos voy a dar todo lo más de mí, pero también quiero algo a cambio. Y ese algo a cambio no es solo un salario, lo comentaba antes Elena, la gente no trabaja solo por un salario. O sea, esto es un concepto bastante viejuno. O sea, la gente trabaja por un salario, por unas condiciones, por una flexibilidad, por un desarrollo profesional, por las posibilidades de crecimiento, por una serie de cuestiones. Entonces, si somos capaces de, como empresa, dentro de esa estrategia de employer branding, de ofrecerle todo eso, tendremos más posibilidades de atraer y sobre todo de fidelizar talentos. Si no, pues lo que ya estamos viendo en algunas organizaciones o lo que a mí me cuentan algunos clientes es que raro es el día que no se me va alguien o que no me encuentro 2, 3 cartas de baja voluntaria encima de la mesa y al final eso es una sangría para las empresas. Es que no, creo que todavía no estamos siendo muy conscientes de lo que esto puede suponer. Lo que pasa es que lo estamos empezando a ver ahora. Muchas gracias, Isabel. En relación a lo que comentabas, ¿no? También ese propósito de las empresas. Hace poco hablaba con una persona integrante de una de las Big Fours, que al final, pues bueno, tiene una elevada tasa de rotación, pasan muchos empleados por sus compañías, ya que también para ellos es importante que cuando una persona entra en el proceso, aprenda y aunque luego salga hacia otra empresa, se lleve un desarrollo personal, un desarrollo profesional y que pueda alcanzar los objetivos e incluso en un futuro puede regresar con más conocimientos todavía. Entonces, bueno, yo creo que es importante ese propósito, no solo como compensación, que también es importante, pero también como el propio desarrollo y el propósito de la compañía. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado todo lo que nos has contado hoy. Y Alejandro, vamos contigo como coanfitrión de este webinar, con esa conclusión. ¿Crees que si las empresas trabajasen mejor sus planes formativos y también llevándolo mucho más a vuestro terreno, al terreno de Flexo, los planes de compensación y retribución flexible de beneficios sociales, tendría una mayor capacidad de atracción y fidelización del talento? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sin duda alguna. Bueno, antes de nada quiero agradecer ya no a los oyentes, a espectadores, sino a la participación de lujo de Isabel y Elena, antes de que se me olvide hacerlo al final, ¿vale? En primer lugar. Y luego, pues Adrián, evidentemente, todo lo que sume, ¿no? Evidentemente esto es un poco de perogrullo, ¿no? Todo lo que sume esa mejor propuesta va a reducir la fuga de talento. La cuestión es cuánto la va a reducir. Tengo que decir que hay una palabra que me gusta a mí menos que retención de talento a Isabel, que es lo de la gran dimisión, ¿vale? Esto suena a que parece que vayamos a morir todos un día, ¿vale? Cuando se produzca, parece que va a venir, ¿no? Que está sin venir y que de repente, wow, es muy marketingiano, ¿no? Digamos, muy digo, bueno. Periodístico. Yo lo llevo a mi terreno. Bueno, y enmarcaría para acabar un poco, hemos hablado mucho de digitalización de la formación, no hemos comentado, pero creo que la digitalización de la formación debe estar enmarcada, si hemos hablado de cultura, de objetivos, enmarcada en una transformación, ya no sé, transformación digital, que parece que todas las empresas han pasado muchos años ya desde que se habla del término transformación digital, pero evidentemente la digitalización de la formación y ese análisis de datos, etcétera, se debe incrustar dentro de una propuesta global de transformación digital en la empresa o de mejora digital, podríamos decir hoy, más que transformación. Y luego me gustaría enmarcar también el que la formación o una mejor formación de todos los tipos que hemos hablado
debe encajar, y esto ya lo han dicho también en las conclusiones mis compañeras, debe encajar en una analizada propuesta y buena, evidentemente, propuesta de valor al empleado, ¿no? Un buen paquete de compensación donde al principio hablábamos de 3 o 4 cosas, creo que yo hablaba de 5, bueno, pueden ser 7 o 4, donde la conciliación personal y familiar es fundamental, donde el sueldo, por supuesto, tiene que ser justo y competitivo. Si es competitivo, seguramente también frenaremos fuga de empleados, ¿vale? Porque tenemos que analizar el mercado y ver qué está pagando la competencia, ¿no? Estos análisis son fundamentales en cualquier empresa hoy en día, ¿no? Entonces, insisto, conciliación, un salario, trabajamos por dinero, ya lo hemos dicho los tres ponentes, un buen ambiente laboral, un buen jefe, como decía yo antes, o sea, una serie de características que componen la mejor propuesta de valor al empleado, que es donde lo que la empresa debe analizar y donde debe encajar pues, el mejor plan de desarrollo posible. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, también a ti por habernos acompañado hoy. Y también hago extensible el agradecimiento que hacías también a pues, tanto Isabel, a Elena, también a ti, Alejandro, y a todos los asistentes. De nuevo, pedir disculpas por los problemas que hemos tenido al principio con la conexión, pero bueno, son cosas del directo, lo hemos solucionado, hemos estado aquí, hemos charlado. Además, hemos tenido muchísima actividad por el chat. Y ya sabéis que, bueno, podréis volver a ver el webinar por si os habéis tenido que ir antes, por si os habéis perdido alguna parte, y que mañana publicaremos una crónica en Recursos Humanos Digital. Yo me quedo con conceptos que han salido hoy en el webinar relacionado con la formación. Hemos hablado de personalización, hemos hablado de la importancia de marcarse unos objetivos y de medir para seguir avanzando hacia esos objetivos. Hemos hablado de flexibilidad, de una experiencia integral, de digitalización de esa formación, de esa inversión que hay que hacer en tecnología. Y por último, esa propuesta de valor para el empleado, donde la formación puede ser una pata importante, pero que tiene que ser una propuesta que incluya muchos más aspectos, como acaba de comentar Alejandro. Por mi parte, nada más. Agradeceros de nuevo vuestra asistencia, también a los ponentes, y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos Adiós, en las un placer. redes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.